El sol sale sobre Portugal. Su primera luz toca las antiguas piedras del monasterio de Alcobaça. Este es un lugar de silencio, un lugar de reyes, un lugar de secretos enterrados profundamente en mármol tallado. Dentro de estas paredes sagradas, el aire es denso con la historia, una presencia palpable que se aferra a los imponentes arcos góticos y los fríos e inflexibles pisos. El monasterio es más que un edificio, es un monumento al alma de una nación, un testimonio de fe, poder y la fuerza perdurable de un amor que desafió a la muerte misma. Aquí, en el corazón de Portugal, yace una historia que ha resonado a través de los siglos, un cuento que dio forma a un reino. Lentamente, nos deslizamos por la vasta y vacía nave. La luz de la mañana lucha por penetrar la penumbra, iluminando motas de polvo que danzan en el aire sagrado. Nuestro destino es el transepto, el corazón mismo de este lugar santo. Aquí yacen dos magníficos sarcófagos. Se enfrentan, pie con pie, una promesa silenciosa de reencuentro el día del juicio. Estas no son solo tumbas, son obras maestras del arte medieval, crónicas intrincadas de una vida y un amor que nunca debieron ser. Pertenecen a un rey y su reina, Pedro el I e Inés de Castro. Su historia es la historia de Portugal. Estos féretros de piedra guardan más que solo restos reales, guardan una leyenda, un amor tan poderoso que sumió a un reino en la guerra, una pasión tan profunda que llevó a un rey a cometer un acto inaudito en los anales de la historia europea. Las tallas en la tumba de Inés cuentan su propia historia. Vemos la rueda de la fortuna, un cruel recordatorio de su trágico destino, un símbolo de cuán rápido puede cambiar el destino. Ángeles colocan tiernamente una corona sobre su cabeza, un reconocimiento celestial de un reinado que le fue negado en vida. Son testigos silenciosos de un amor que triunfó sobre la traición y el asesinato. Pero este sereno y eterno descanso es una mentira. Oculta una verdad mucho más oscura. La historia no termina aquí en un reposo pacífico. Termina en un acto de devoción desafiante, casi insana. Una historia que comenzó con una mirada prohibida y terminó con una corona colocada sobre un cadáver. Para entender el misterio de la reina muerta, debemos viajar atrás en el tiempo, de vuelta a un momento de locura, de vuelta a un momento de ceremonia grotesca, capturada en las líneas nítidas de los grabados medievales. Un momento que mancharía para siempre la historia de una nación construida sobre sangre, fe y un amor imperecedero. El año es 1361. La corte de Portugal está reunida en un silencio atónito. Nobles y clérigos, caballeros y damas, todos han sido convocados por su rey, Pedro I. Están aquí para presenciar un evento sin precedentes, un evento que desafía la razón y la tradición. Delante de ellos, en un trono cubierto de púrpura real y oro, yace un cuerpo. Es el cadáver exhumado de Inés de Castro, su amada, asesinada 6 años antes. Un esqueleto vestido con las sedas y joyas más finas. Por primera vez en la historia registrada de Europa, una mujer muerta estaba a punto de ser coronada reina. Esto no era justicia. Esto era algo completamente diferente. Esta grotesca ceremonia, sin embargo, no fue el comienzo de la historia. Fue el aterrador y espectacular final. Fue el capítulo final de una saga que comenzó con una mirada robada, un amor prohibido, un amor que floreció en las sombras de la corte real. Esta pasión envenenaría la relación entre un padre y su hijo, el rey Afonso IV y el príncipe Pedro. Pondría en marcha una cadena de eventos que llevarían a un brutal asesinato, una sangrienta guerra civil y un reino al borde mismo de la destrucción. El amor de un hombre por una mujer casi destrozó Portugal. La historia de Pedro e Inés es más que un simple romance.
Es una historia de advertencia sobre el poder. Explora la peligrosa intersección del deseo personal y el deber político. ¿Cómo puede un príncipe nacido para gobernar una nación elegir entre la mujer que ama y la estabilidad de su reino? ¿Cómo un romance prohibido con una noble castellana se convierte en una crisis constitucional, una amenaza para la propia independencia de Portugal? Esta es la pregunta central que acecha su memoria, una pregunta que ha desconcertado a los historiadores durante siglos e inspirado a los poetas a cantar su tragedia. Debemos preguntarnos, ¿qué fuerzas impulsaron a un rey a un acto tan extremo de venganza y devoción? ¿Cómo el amor por una mujer transformó a un príncipe apasionado en un rey despiadado conocido como el cruel y el justo? Para encontrar las respuestas, debemos desentrañar los hilos de esta épica tragedia. Debemos explorar las intrigas políticas de la península ibérica del siglo XIV, el peso aplastante del deber real y el fuego que todo lo consume de un amor que se negó a morir. Un amor que, incluso en la muerte, exigió una corona y la lealtad de todo un reino. Para entender esta tragedia, primero debemos entender el mundo que la creó. El Portugal del siglo XIV era un reino joven, era una nación forjada en conflicto, constantemente mirando por encima del hombro. La independencia del poderoso reino de León y Castilla solo se había logrado en 1143. 2 siglos después, esa independencia aún se sentía frágil, precaria. Portugal era una pequeña porción de tierra en el borde de la península ibérica, eclipsada por su vecino más grande, rico y agresivo. Castilla era un gigante, y Portugal sabía que podía ser aplastado en cualquier momento. Este miedo moldeó cada decisión real, cada maniobra política, cada día. Esta existencia precaria fue la obra de vida del rey Afonso IV, el padre de Pedro. Conocido como el Bravo, era un monarca endurecido, un pragmático que había pasado su reinado luchando para consolidar las fronteras de Portugal y asegurar su futuro. Entendía que la supervivencia dependía de la fuerza y la astucia. En el complejo tablero de ajedrez de la geopolítica medieval, las alianzas lo eran todo. Los matrimonios no eran asuntos del corazón, eran tratados sellados en carne y hueso. Eran las herramientas principales de la diplomacia, utilizadas para crear amortiguadores, neutralizar enemigos y mantener el delicado equilibrio de poder que mantenía a Portugal soberano y libre de la dominación castellana. El panorama político exigía vigilancia constante. Cada boda real, cada nacimiento y cada muerte tenían consecuencias que se extendían por toda la península. La corte portuguesa, bajo la firme mano de Afonso, operaba con un único objetivo primordial: mantener a Castilla a raya. En las Cortes de 1325, la Asamblea de Nobles, Clérigos y Comerciantes del Reino se tomó un juramento solemne. Se comprometieron a resistir cualquier unión con Castilla, a proteger su identidad y su independencia a toda costa. Esto era más que una declaración política, era un voto sagrado, una piedra angular de su identidad nacional. Imagina la presión en las cámaras del Consejo Real en 1340. El rey Afonso IV, rodeado de sus consejeros más confiables, hombres cuyas familias habían luchado y muerto por Portugal. El aire estaría cargado de tensión mientras debatían el futuro. El tema principal era siempre el mismo: la sucesión. Asegurar un heredero fuerte y legítimo con un matrimonio políticamente ventajoso era primordial. Los nobles estaban inquietos, sus voces un recordatorio constante de la amenaza castellana. Demandaban una reina para su príncipe, Pedro, una reina que fortalecería a Portugal, no que lo expondría al mismo peligro que habían jurado evitar. A este mundo de alto riesgo entró el heredero,
el príncipe Pedro. Él no era un hombre sencillo. Las crónicas lo describen como inteligente y carismático, pero también intensamente apasionado y peligrosamente impulsivo. Poseía una mente para la justicia y un espíritu guerrero, pero su corazón a menudo dominaba su cabeza. Educado en las artes de la guerra y el gobierno, fue preparado desde su nacimiento para ser un rey. Todo el reino depositó sus esperanzas y temores sobre sus hombros. Se esperaba que fuera un hijo obediente y un gobernante pragmático, que sacrificara sus sentimientos personales por el bien del Estado. Fue un papel que, al final y trágicamente, se negaría a desempeñar. La novia elegida para él fue Constanza Manuel de Villena. A primera vista, la unión fue un golpe de genio político de Alfonso IV. Constanza era de alta nobleza castellana, nieta de un infante de Castilla. Sin embargo, paradójicamente, el matrimonio fue diseñado como una alianza anticastellana. Su familia tenía sus propias rivalidades y reclamos dentro de la compleja red de luchas de poder castellanas. Al casarse con ella, Alfonso esperaba sembrar la discordia entre las filas de su enemigo, creando una distracción interna que mantendría la atención de Castilla hacia adentro, lejos de las fronteras de Portugal. Para el rey, fue una jugada política perfecta. Para Pedro, fue simplemente un deber a cumplir. Pero en 1340, con la llegada de Constanza a Portugal, el destino intervino. La nueva princesa no viajó sola. La acompañaban sus damas de compañía, un séquito de nobles castellanas. Entre ellas estaba una joven llamada Inés de Castro. Era hermosa, inteligente y poseía un linaje que era a la vez prestigioso y problemático. Era hija ilegítima de un poderoso noble castellano, Pedro Fernández de Castro. Su familia, la Casa de Castro, era una de las más influyentes y ambiciosas de Castilla, profundamente entrelazada en los juegos de poder del reino. Su sola presencia era un riesgo político. Desde el momento en que Pedro puso sus ojos en Inés, los planes cuidadosamente construidos de su padre comenzaron a desmoronarse. Las crónicas hablan de una conexión instantánea y poderosa. En una corte que aún hablaba un dialecto cercano al gallego, esta fermosa y de gran linaje, hermosa y de alto linaje, noble castellana cautivó al príncipe. Sus lazos familiares con los poderosos Castro la hacían políticamente tóxica. Cualquier conexión con ella podría ser vista como una alineación con una facción castellana específica y peligrosa, amenazando la delicada neutralidad que Alfonso se había esforzado tanto en mantener. La historia de amor más grande de la historia portuguesa no comenzó con un poema, sino como una crisis política a punto de estallar. El exilio formal de Inés de Castro fue una orden del rey, pero resultó impotente contra la determinación de un príncipe. Tras la muerte de su esposa Constanza en 1345, Pedro se sintió liberado de sus obligaciones políticas. Él orquestó el regreso secreto de Inés de su destierro en Castilla. Ya no contento con encuentros clandestinos, estableció una nueva vida con ella, lejos de la mirada desaprobatoria de su padre en Lisboa. Se establecieron en Coimbra, cerca del monasterio de Santa Clara Abella. Aquí, en el exuberante paisaje verde junto al río Mondego, crearon su propia corte, una corte en la sombra que desafiaba abiertamente la autoridad del rey y las convenciones del reino. Esto ya no era solo un romance, era una declaración pública de independencia. Su unión, aunque no sancionada por la Iglesia o el Estado, comenzó a dar frutos y el nacimiento de cada hijo fue un desafío directo al orden establecido. Primero llegó Afonso en 1346, luego Juan en 1349 y finalmente Dionisio en 1350. Estos niños,
nacidos de una noble castellana para el heredero del trono portugués, representaban una catástrofe inminente para la estabilidad del reino. En el rígido mundo de la ley medieval, eran bastardos. Sin embargo, su padre era el futuro rey, y su amor obsesivo por su madre sugería que podría intentar legitimarlos. Esta posibilidad envió una onda de choque a través de la nobleza portuguesa, que vio al heredero legítimo, Fernando, el hijo de Pedro con su esposa, legítima Constanza, peligrosamente marginado. La propia existencia de estos niños, que llevaban la sangre de la poderosa familia castellana Castro, era una bomba de tiempo. La historia de la península ibérica estaba plagada de sangrientas guerras civiles provocadas por disputas de sucesión sobre hijos ilegítimos. Nobles que habían jurado preservar la independencia portuguesa, ahora vislumbraban un futuro donde el trono podría pasar a un rey mitad castellano, uno cuyos tíos maternos tenían un poder significativo en el reino rival. Esto no era simplemente un escándalo familiar, se percibía como un peligro claro y presente para la soberanía de la nación, la posible ruina de todo lo que el rey Afonso IV había luchado por proteger a lo largo de su largo y arduo reinado. Como resultado, la corte real, una vez unida bajo su anciano rey, comenzó a fracturarse. Surgieron dos facciones, susurros que resonaban en los pasillos del poder. De un lado, estaban los partidarios del príncipe Pedro, nobles más jóvenes, románticos, y algunos clérigos que estaban encantados con la historia de amor o buscaban ganarse el favor del futuro monarca. Del otro lado, se encontraba la vieja guardia, los asesores experimentados leales al rey Afonso IV. Ellos vieron a Inés y a sus hijos como la encarnación de la infiltración castellana. Para ellos, la pasión del príncipe no era un romance hermoso, sino una locura peligrosa, una indulgencia egoísta que amenazaba con sumergir al frágil reino de nuevo en el caos del que tan recientemente había emergido. En el corazón de la oposición a Inés de Castro estaban tres de los consejeros más confiables del rey Afonso: Álvaro González, Pero Coello y Diogo López Pacheco. Estos no eran simplemente cortesanos ambiciosos, eran veteranos curtidos, hombres que habían dedicado sus vidas al servicio de la corona portuguesa. Álvaro González, el principal consejero del rey, era un pragmático inmerso en las brutales realidades de la política. No veía a Inés como una mujer, sino como un símbolo político. A sus ojos, ella representaba un caballo de Troya, un recipiente para las ambiciones de su poderosa familia castellana. Argumentó incansablemente ante el rey que si Pedro se casaba con Inés, Portugal se convertiría inevitablemente en una mera provincia de Castilla, su independencia perdida para siempre. Junto a González estaban Pero Coello y Diogo López Pacheco. Sus motivaciones eran una compleja mezcla de patriotismo genuino y ambición personal. Vieron cómo la autoridad del rey disminuía y la obsesión del príncipe crecía, y reconocieron una oportunidad para asegurar sus propias posiciones al convertirse en los más firmes defensores del futuro del reino. Tenían el oído del rey y usaron este acceso privilegiado para envenenarlo día tras día. Pintaron cuadros espeluznantes de un futuro donde el heredero legítimo, Fernando, sería asesinado para dar paso a los hijos medio castellanos de Inés. Avivaron los miedos más profundos del viejo rey, insistiendo en que el trabajo de su vida de asegurar Portugal estaba a punto de ser deshecho por la pasión imprudente de su propio hijo. Esta presión implacable colocó al rey Afonso IV en una posición imposible. Estaba atrapado entre dos deberes sagrados que ahora estaban en conflicto directo: su amor por su hijo y su solemne juramento de proteger su reino.
Las crónicas sugieren que pasó noches sin dormir lidiando con este terrible dilema. Por un lado estaba Pedro, su único hijo sobreviviente, su heredero. Por el otro estaba Portugal, la nación por la que había sangrado. Los conspiradores, junto con poderosos elementos de la nobleza y el clero, ya no solo lo aconsejaban, lo estaban sutilmente amenazando. Insinuaron rebelión y disturbios civiles si no actuaba con decisión, enmarcando la elección como una entre sacrificar a una mujer o sacrificar todo el reino. El rey estaba viejo, cansado y cada vez más aislado. Lo había intentado todo. Había exiliado a Inés, había razonado con su hijo, había suplicado, pero el desafío de Pedro solo se arraigaba más. El nacimiento de cada nuevo nieto en Coimbra era otro clavo en el ataúd de la reconciliación. Los conspiradores argumentaron que la situación había llegado a un punto sin retorno. El cáncer de la influencia de Castro tenía que ser extirpado antes de que consumiera por completo al Estado. En su opinión, la vida de una mujer era un pequeño precio a pagar por la seguridad nacional. Lenta, inexorablemente, convencieron al atormentado rey de que la única solución que quedaba era la más brutal imaginable. La noticia del asesinato llegó al príncipe Pedro mientras cazaba. El descubrimiento del cuerpo destrozado de Inés lo transformó en un instante. El apasionado y romántico príncipe murió en ese momento, en las habitaciones empapadas de sangre de la Quinta das Lágrimas. En su lugar, nació una furia vengativa, un hombre consumido por un dolor tan profundo que solo podía expresarse a través de la violencia. Las crónicas hablan de un grito de angustia que resonó por toda la ciudad de Coimbra, un sonido de pura desesperación que anunciaba la oscuridad venidera. Esto ya no era un desacuerdo político o una disputa familiar. El asesinato de Inés de Castro fue una declaración de guerra, y Pedro, con el corazón destrozado, respondió de la misma manera. Inmediatamente le declaró la guerra a su propio padre, el rey Afonso IV. El reino se dividió en dos. Desde 1355 hasta 1357, Portugal se sumergió en una brutal guerra civil, enfrentando a padre contra hijo, noble contra noble y soldado contra soldado. El país se fracturó según las líneas de lealtad. Pedro, impulsado por la ragia y al mando de la lealtad de las provincias del norte, desató una campaña de fuego y espada. Controlaba territorios estratégicos como Oporto y Coimbra, usándolos como bases para lanzar ataques contra el sur, que permanecía leal al viejo rey. El conflicto no fue una serie de grandes batallas, sino una agotadora guerra de desgaste, marcada por asedios, incursiones y tácticas de tierra quemada que devastaron el campo portugués. Esta no fue una guerra por una corona, sino una guerra por un fantasma. El costo humano fue devastador. Los cronistas de la época pintan un cuadro sombrío del sufrimiento infligido a la gente común, atrapada entre las dos facciones en guerra. Los campos fueron quemados, los pueblos fueron saqueados y las familias fueron destrozadas, mientras los hermanos se encontraban luchando en lados opuestos del conflicto. La economía, ya frágil, colapsó bajo la tensión de la guerra interna. El mismo tejido de la nación, que el rey Afonso había pasado toda una vida tejiendo, estaba siendo sistemáticamente destruido por el hijo que había intentado controlar. La historia de amor que una vez había cautivado a la corte se había convertido en una pesadilla nacional. Su veneno se filtraba en cada rincón del reino. Al ver el reino al borde de la autodestrucción, la Iglesia intervino. Clérigos de alto rango, incluida la reina Beatriz de Castilla, la propia madre de Pedro, intentaron desesperadamente mediar entre el hijo enfurecido y el padre arrepentido.
después de meses de negociaciones secretas y súplicas de cordura, se negoció una paz frágil en agosto de 1357. Pedro acordó de poner las armas y perdonar a su padre públicamente. El rey Afonso, a su vez, prometió conceder a su hijo un papel más importante en el gobierno. Fue una tregua nacida del agotamiento, no de la reconciliación. Se firmó un perdón mutuo, pero la traición era demasiado profunda para ser olvidada. La guerra había terminado, pero la búsqueda privada de venganza de Pedro apenas había comenzado. El tratado de paz fue solo una pausa en la tragedia. El 28 de mayo de 1357, menos de un año después del final de la Guerra Civil, el rey Afonso IV murió. Algunos dicen que murió por causas naturales, un anciano frágil y destrozado por el conflicto con su hijo. Pero la leyenda popular insiste en que murió de un corazón roto, envenenado por el dolor y la culpa de su fatal decisión. Con la muerte de su padre, Pedro ascendió al trono como rey Pedro I de Portugal. Su coronación marcó el comienzo de un nuevo reinado, uno que se definiría no por la política o la conquista, sino por una escalofriante y metódica búsqueda de retribución. Uno de sus primeros actos como rey fue emitir un decreto real para la captura de los asesinos de su amada. Los conspiradores sabían que su tiempo había terminado. Mientras Diogo López Pacheco logró exiliarse en Aragón, sus cómplices, Álvaro González y Pero Coelho, huyeron al vecino Reino de Castilla, buscando refugio. Pero, honestamente, habían subestimado la implacable obsesión del nuevo rey. Pedro I inició negociaciones complejas y tensas con el rey Pedro de Castilla. Ofreció extraditar a varios fugitivos castellanos que habían buscado asilo en Portugal a cambio de los 2 hombres a quienes responsabilizaba de la muerte de Inés. El trato se cerró. Los asesinos fueron intercambiados como peones políticos, su destino sellado por el frío cálculo de la diplomacia. Fueron traídos de vuelta a Portugal, encadenados para enfrentar al rey a quien habían ofendido. En 1361, el acto final de la venganza personal de Pedro se desarrolló en una plaza pública en Santarém. Las ejecuciones fueron diseñadas para ser un espectáculo espantoso, un mensaje poderoso y aterrador para toda la nobleza. Esta no iba a ser una muerte rápida y misericordiosa. Pedro, quien ahora se hacía llamar el Justiciero, supervisó personalmente los procedimientos. Según las crónicas, hizo preparar un festín para él en un balcón con vistas a la plataforma de ejecución. Mientras comía tranquilamente su cena, observó cómo sus órdenes se llevaban a cabo con horrible precisión. Las ejecuciones fueron una forma brutal de justicia simbólica, adaptada al crimen mismo. El método de sus muertes fue una manifestación de la rabia del rey. A Pero Coelho, quien había planeado la conspiración, le arrancaron el corazón por la espalda. A Álvaro González, quien había dado los golpes fatales, le arrancaron el corazón por el pecho. Pedro primero quería que sintieran, en sus últimos momentos, la misma agonía que él sintió cuando su propio corazón le fue arrancado por la noticia del asesinato de Inés. El rey, que gobernaba con mano de hierro durante el día, lloraba por su amor perdido por la noche. Su justicia pública fue una actuación aterradora, pero su dolor privado fue el motor que la impulsó. Sin embargo, con los asesinos muertos, su venganza aún no estaba completa. El acto más impactante aún estaba por llegar. Satisfecha su venganza contra los asesinos, el rey Pedro I se dedicó a la última parte de su gran plan, la vindicación completa y total de Inés de Castro. El sangriento espectáculo en Santarém fue un acto de retribución personal, pero ahora,
necesitaba abordar el registro político e histórico. A principios de 1361, convocó a las figuras más poderosas de su reino, nobles, obispos y consejeros, a una solemne asamblea en el Palacio Real de Cantanhede. El ambiente estaba cargado de expectación y miedo. La corte acababa de presenciar la aterradora capacidad del rey para la crueldad. No sabían qué esperar. Lo que vino después, sin embargo, fue más impactante que cualquier ejecución. Fue una revelación que reescribiría la historia y desafiaría los cimientos mismos de la monarquía. Ante la corte reunida, Pedro hizo una declaración asombrosa. Juró un juramento sagrado sobre los evangelios de que se había casado en secreto con Inés de Castro años antes de su muerte. Afirmó que la ceremonia había sido legítima, realizada en secreto para proteger a Inés de la ira de su padre, el rey Alfonso IV. Esta era una afirmación audaz y revolucionaria. Si era cierto, significaba que Inés no había sido una amante, sino la legítima reina de Portugal. Significaba que sus hijos no eran bastardos, sino herederos legítimos al trono, segundos en la línea solo después del príncipe Fernando. Fue una bomba política que justificó retrospectivamente su guerra contra su padre y legitimó su propio amor obsesivo. Para probar su afirmación, Pedro presentó testigos. El más importante fue su propio capellán, quien testificó bajo juramento que él mismo había oficiado la ceremonia de boda secreta en Braganza. Otros cortesanos y sirvientes fueron presentados para corroborar la historia, hablando de una unión que era conocida por el círculo íntimo de la pareja, pero mantenida en secreto del mundo exterior. Si estos testimonios fueron completamente veraces o coaccionados por un rey conocido por su temperamento implacable, es una pregunta que los historiadores aún debaten. Para la corte reunida ese día, sin embargo, había poca opción más que aceptar la palabra del rey. Negarlo sería cuestionar el honor del monarca, un acto de traición. La declaración fue oficialmente aceptada y registrada. El Papa fue notified y el matrimonio fue reconocido póstumamente por la Iglesia. Con esta sola maniobra política, Pedro logró lo que se le había negado en vida. Borró la mancha de escándalo del nombre de Inés. La transformó de una amante trágica en una reina mártir. Aseguró la legitimidad de sus hijos, incorporándolos firmemente al tejido de la línea real. Pero este reconocimiento legal y religioso no fue suficiente para el rey afligido. Necesitaba hacer tangible, real e inolvidable su condición de reina. Necesitaba una ceremonia que grabara su imagen en el alma de Portugal para siempre. Habiendo establecido la legitimidad de Inés en la ley, Pedro el I procedió a establecerla de hecho, a través de un acto sin precedentes y, bueno, de teatro macabro. Dio la orden de exhumar su cuerpo de su lugar de descanso en el monasterio de Santa Clara a Vela, en Coimbra. 6 años después de su brutal asesinato, los restos mortales de Inés de Castro fueron sacados a la luz. Lo que quedaba de su cuerpo fue cuidadosamente preparado, vestido con las más magníficas túnicas reales, adornado con joyas de valor incalculable y sentado en un trono junto al suyo. Una corona de oro fue colocada sobre su cabeza esquelética y un cetro real fue fijado en su mano huesuda. La reina muerta estaba lista para recibir a su corte. Toda la nobleza de Portugal fue convocada a Alcobaça para la coronación. Se les ordenó realizar la ceremonia tradicional del beijamão, el ritual de besar la mano que confirmaba su lealtad a un nuevo monarca. Uno por uno, los grandes señores y damas del reino, algunos de los cuales habían apoyado su asesinato, tuvieron que acercarse al trono. Fueron forzados a arrodillarse ante el cadáver entronizado, levantar su mano en descomposición, incrustada de joyas,
y presionar sus labios en ella en señal de homenaje. Fue un espectáculo grotesco y humillante, un momento de poder puro y aterrador diseñado para doblegar la voluntad de cualquiera que osara desafiar la autoridad del rey en el futuro. Esta ceremonia fue mucho más que el acto de un amante afligido. Fue una declaración política calculada de poder absoluto. Al obligar a sus nobles a rendir homenaje a un cadáver, Pedro demostraba que su voluntad era suprema, trascendiendo incluso las leyes de la naturaleza y la muerte. El mensaje era claro y escalofriante. Si él podía hacer de una mujer muerta una reina, no había nada que no pudiera hacer. Fue una advertencia para cualquier conspirador potencial y una poderosa afirmación de la autoridad real sobre una nobleza dividida. No solo estaba honrando a Inés, estaba consolidando su propio poder de una manera que ningún rey portugués había hecho antes. Tras la espantosa coronación, Pedro orquestó una última y solemne procesión. El cuerpo de la reina fue colocado en un carruaje real y transportado de Coimbra al monasterio de Alcobaça, el lugar de entierro tradicional de los monarcas portugueses. Todo el viaje estuvo lleno de miles de sus súbditos, cada uno con una vela, transformando la noche en un río de luz que serpenteaba por las colinas de Portugal. Fue un funeral nacional para una reina que la nación nunca había conocido en vida. Allí fue puesta a descansar en el magnífico sarcófago que él había encargado, asegurándose de que su desafortunada reina, como él la llamaba, sería recordada y honrada por toda la eternidad como una gobernante legítima del reino. La historia de Pedro e Inés se basa en un conflicto eterno y, seamos honestos, explosivo, el choque entre el amor personal y las demandas impersonales del Estado. Esta es la tragedia fundamental que impulsa cada decisión, desde la primera mirada secreta hasta la coronación final y macabra. En la mentalidad medieval, el amor era una fuerza poderosa, a menudo divina, pero también se veía como peligroso y caótico cuando interfería con el orden rígido de la sociedad. Para un gobernante, las pasiones personales eran un pasivo, una debilidad que los enemigos podían explotar. La razón de Estado dictaba que los sentimientos de un monarca eran secundarios a la seguridad, estabilidad y supervivencia del reino. El profundo amor de Pedro por Inés fue, por lo tanto, no solo una elección personal, fue un acto político de rebelión contra este principio fundamental. Este conflicto nos obliga a enfrentar preguntas filosóficas difíciles que, sabes, todavía resuenan incluso hoy. ¿Tiene un gobernante derecho a priorizar su propia felicidad sobre el bienestar de su nación? Las acciones de Pedro sugieren que él creía que sí. Estaba dispuesto a arriesgar una guerra civil, desafiar a su padre y alienar a sus nobles por el bien de una mujer. Desde una perspectiva moderna que defiende la libertad individual y el derecho a amar, su postura parece heroica. Sin embargo, desde la perspectiva de sus contemporáneos, como su padre Afonso el IV y los conspiradores, su amor fue una forma de traición nacional. Invitó a la influencia de un reino rival, amenazó la línea legítima de sucesión y, en última instancia, sumió a Portugal en un devastador conflicto interno. El dilema de Pedro I no es único en la historia, aunque su resultado es excepcionalmente dramático. Siglos después, en 1936, el rey Eduardo VIII del Reino Unido se enfrentó a una elección similar. Eligió su amor por Wallis Simpson, una divorciada estadounidense, antes que el trono y abdicó, poniendo su felicidad personal por encima de su deber real. En contraste, incontables otros monarcas, como la reina Isabel I de Inglaterra, eligieron sacrificar el amor personal y el matrimonio por completo en aras de la estabilidad política, ganándose el título de la Reina Virgen.
La historia de Pedro e Inés es tan convincente porque Pedro se negó a tomar esa decisión. Él exigió ambos, la mujer que amaba y la corona, intentando doblegar el Estado a su voluntad en lugar de al revés. En última instancia, la tragedia de Pedro e Inés sirve como un poderoso estudio de caso sobre los peligros de mezclar lo personal y lo político en un sistema de monarquía absoluta. Demuestra cómo una sola y poderosa emoción humana puede convertirse en un catalizador para una crisis constitucional. La historia de amor se vuelve inseparable de la narrativa política, planteando la pregunta: ¿de dónde termina el hombre y dónde comienza el rey? ¿Puede un monarca realmente tener una vida privada? La historia de Pedro sugiere que, para un rey, el amor nunca es solo amor. Es un acto con consecuencias que se extienden a lo largo de la historia, capaz de construir leyendas y destruir reinos con igual fuerza. Cuando Pedro ascendió al trono, su reinado estuvo dominado por otro tema profundo: la línea borrosa y peligrosa entre la justicia y la venganza. ¿Fue Pedro el justiciero, como lo llaman algunas crónicas portuguesas, o Pedro el cruel, un título que también se ganó? Sus acciones nos obligan a examinar la filosofía misma de la justicia en el mundo medieval. La justicia medieval era a menudo retributiva, un sistema de ojo por ojo donde el castigo estaba destinado a reflejar el crimen. El rey era visto como la fuente última de justicia, un juez terrenal que actuaba como instrumento de Dios. En este contexto, Pedro podría argumentar que la espantosa ejecución pública de los asesinos de Inés no fue un asesinato, sino la restauración justa y simbólica del orden. Sin embargo, la pura teatralidad e intensidad personal de sus acciones sugieren algo mucho más profundo que una simple aplicación de la ley. La imagen del rey cenando tranquilamente mientras veía cómo a los hombres les arrancaban el corazón de sus cuerpos no es la de un juez desapasionado. Es la imagen de un hombre consumido por una venganza personal. La psicología moderna podría interpretar su obsesión como una profunda respuesta al trauma, su dolor manifestándose como una rabia fría y calculadora. No solo estaba castigando un crimen contra la corona, estaba vengando el asesinato de su alma gemela, y usó todo el poder del Estado como su arma personal. Esto transforma el acto de justicia pública en un ritual de venganza profundamente privado y, honestamente, aterrador. La distinción es crucial. La justicia, en teoría, busca ser imparcial y restaurar el equilibrio en la sociedad. La venganza, por su naturaleza, es personal, emocional y a menudo desproporcionada. Si bien los asesinos eran indudablemente culpables de un crimen atroz, la justicia de Pedro fue diseñada no solo para castigarlos, sino para hacerlos sufrir de una manera que reflejara su propia agonía emocional. La extracción de sus corazones fue una representación literal de su propio desamor metafórico. Este acto sirvió como un mensaje escalofriante a la nobleza. Una ofensa contra la persona del rey es una ofensa contra Dios y la naturaleza, y la retribución será tanto absoluta como profundamente personal. Este tema eleva la historia de un romance histórico a un oscuro drama psicológico. Explora cómo el poder inmenso, cuando se combina con un dolor inmenso, puede corromper el concepto mismo de justicia. Pedro el I usó los instrumentos del Estado para satisfacer una necesidad profundamente personal de cierre, dejando un legado que es tanto heroico como monstruoso. Su reinado plantea una pregunta atemporal. ¿Puede la verdadera justicia ser impartida por una mano que tiembla de rabia? En la tragedia de Pedro e Inés, la respuesta parece ser no. Lo que se entregó en la plaza de Santarém
no fue justicia en su forma pura, sino algo mucho más primitivo, el corazón roto de un rey, reforjado en una aterradora espada de venganza. La historia de Pedro e Inés no termina realmente con su tumba compartida en Alcobaza. Trasciende su propia historia, mutando de una tragedia política a un mito fundacional para la nación portuguesa. Este es su legado definitivo. Una historia de sangre y memoria que ha sido contada y recontada durante casi 7 siglos, cada generación encontrando un nuevo significado en sus profundidades. La saga se convirtió en algo más que una simple crónica de eventos. Evolucionó hasta convertirse en un poderoso símbolo de amor imperecedero, la máxima afirmación de la pasión individual contra la fría maquinaria del Estado. Es una historia que ha sido grabada en el alma misma de Portugal, un testimonio de la idea de que algunas emociones son tan poderosas que pueden moldear el destino de un reino y resonar por la eternidad. El suyo es un legado escrito tanto en piedra como en verso. Los magníficos sarcófagos, donde los amantes yacen uno frente al otro, esperando una reunión final en el día del juicio, no son solo tumbas, sino un lugar de peregrinación nacional. Son una manifestación física de la leyenda, atrayendo a los visitantes a la realidad tangible de este romance épico. En la literatura, desde los poemas épicos de Luis Vaz de Camões hasta innumerables obras de teatro, óperas y novelas, su historia ha sido reinterpretada sin cesar. Inés es presentada como la mártir inocente, Pedro como el amante vengativo y Afonso como el rey trágico, obligado a elegir entre su hijo y su país. Esta vida cultural posterior ha asegurado su inmortalidad, convirtiéndolos en arquetipos de amor y pérdida. Políticamente, las consecuencias de su amor se extendieron por décadas, más notablemente en la crisis de sucesión de 1383 a 1385, que siguió a la muerte de su hijo legítimo, el rey Fernando I. La crisis finalmente llevó al ascenso de una nueva dinastía, Avis, bajo Juan I, otro de los hijos ilegítimos de Pedro. El recuerdo de Inés y la brutal afirmación del poder real que siguió a su muerte sirvieron como una advertencia permanente para la nobleza portuguesa. Fue un crudo recordatorio de la autoridad absoluta de la corona y el terrible precio de la conspiración. El fantasma de la reina muerta rondó los pasillos del poder mucho después de su coronación, un símbolo de la voluntad inquebrantable del rey. Al final, la historia de Pedro e Inés perdura porque habla de verdades humanas fundamentales. Explora el conflicto eterno entre el amor y el deber, la justicia y la venganza, el deseo personal y la responsabilidad pública. Es una historia cruda y violenta, pero también de profunda devoción. Muestra cómo el dolor privado de un rey podía ser utilizado como arma política, y cómo una mujer asesinada podía ser transformada en un símbolo nacional a través de un acto de memoria política. El legado de sangre y memoria dejado por Pedro e Inés es, en última instancia, la historia de cómo el amor, en su forma más extrema y obsesiva, puede convertirse en una fuerza tan poderosa y permanente como la historia misma.